Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. El video de hoy, último video de humanidades, ya esto llegó a su fin. Eh, Momento 2, reto 3, que trata acerca de la eugenesia, el transhumanismo, el cyborg y la ciberpolítica. Esta intervención se viene dada por una película elegida con una tecnología también elegida. En mi caso elegí la eugenesia, que es la que a mí me pareció más interesante, más fuerte éticamente hablando. Entonces pues les traigo una película muy interesante, perdón, llamada Gattaca, el experimento genético. Si nos vamos a la definición de eugenesia, eugenesia es la modificación, bueno, el movimiento de la modificación genética para poder discernir razas, ¿sí? Poder discernir los que son genéticamente superiores de los que son genéticamente inferiores. Bajo esta bajo este pensamiento se va a mover toda la película. Toda la película de Gattaca funciona bajo la modificación genética. La modificación genética, por ejemplo, de Vincent, que es nuestro protagonista, que pues en este caso es nula, ¿cierto? En el caso de Vincent y Anton Freeman. Vincent es alguien natural, alguien que nace de forma natural, no tiene modificación genética, y Anton, el hermano menor, sí posee modificación genética. Entonces se ven los dos contrastes del hermano que no tiene nada, del hermano que tiene mucho, y pues como estos dos compiten constantemente de manera pues injusta para Vincent, ¿no? Uno diría. Pues al fin y al cabo él nació así a la suerte y el otro ya nació hasta con el color de ojos elegido. Entonces se nos plantea esa situación en donde las personas se dividen en válidos y no válidos, ¿cierto? Discriminación entre las personas que pueden aplicar un buen empleo o las que no. Por ejemplo, los no válidos aplicarían para ser un conserje, para limpiar, para llevar registros de punto A a punto B. Y en cambio las personas válidas ya no necesitan, por ejemplo, una entrevista de decir, hola, mucho gusto, mi nombre es Daniel Fernando Otro Castro, tengo estudios en la Universidad Tecnológica de Pereira. No, 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 eso no importa. O sea, no interesa. Que, bueno, bacano, estudió. ¿Y a mí qué me importa? Usted simplemente póngame la sangre, la huella aquí, una muestra de sangre, una muestra de orina. Usted es una persona válida, vaya, mañana empieza. Entonces todo eso es bastante, wow, impresionante, ¿no? Es como chocarse con el golpe de la realidad de que todo el mundo ya viene pues como prediseñado por los padres y puede simplemente influenciar al mundo naciendo, pues existiendo, simplemente teniendo muy claro que su participación en el mundo ya viene dada por unas características dadas, por unas capacidades dadas, por una duración dada. Todo está escrito, ¿cierto? Entonces se pueden ver escenarios en la película como por ejemplo el nacimiento de Vincent, en donde él nace y directamente le dicen, su hijo va a durar 30 años, dado a que tiene un 99% de enfermedades cardíacas, y pues ya, no, pues eso dura. Y entonces ya viene como que encasillan las capacidades de una persona, ¿cierto? El sueño de Vincent es ir al espacio, ¿cierto? Allí es donde conoce a Gattaca, entra por su capacidad de no ser válido, ¿cierto? Su condición de no válido. Entra como conserje, conoce a Gattaca, conoce a diferentes personajes. No les voy a contar pues el fin de la película por si les gustan ver. Les dejo el link a la película en la descripción del video en caso tal de que esté publicado en YouTube o en el foro. También es bastante interesante ver cómo él trata de moldear su mundo y de adaptarse a un mundo para el cual él no es apto, ¿cierto? Él no tiene modificación genética, pero aún así contrata a alguien que sí es genéticamente válido y modifica todo su estilo de vida, todos sus cuidados personales para poder él aplicar a ser válido. Es una película súper interesante, marca la,
la brecha que hay entre la eugenesia, la ética, entre ese pensamiento filosófico de qué soy o de qué puedo lograr o de dónde está mi identidad como tal, sabiendo que ya todo viene escrito, ¿no? Entonces, eso me lleva a mí a pensar pues, en las implicaciones, digamos que pues nosotros ahorita mismo no sufrimos de eso, nacemos y si algunos tienen suerte, pues eso vaya en gustos, ¿no? Pero eso, algunos tienen suerte en nacer con los ojos azules, otros nacen altos, otros nacen bajos, ¿cierto? Todavía depende del azar, pues digámoslo así, ¿no? Pues eso tiene un listado de un árbol genealógico, etcétera, etcétera, pero pues válgame el término suerte. Entonces, ¿qué pasaría si en Colombia se nos empieza a imponer esa capacidad de elegir, de que los padres elijan qué tan inteligente quieren al hijo, qué tan bueno para los deportes, qué tan buenos para el arte, qué tan buenos para la matemática, qué tan buenos para las ciencias, qué tan bueno para las humanidades, un niño capaz de generar avances tecnológicos a muy corta edad, todo eso firmando un papel, pasando un cheque, pasando tantos millones de pesos y ya yo le garantizo que su hijo va a ser, no, la leche y la crema, no, pues no sé, todo eso es muy chocante, ¿no? A mí me parece injusto, ¿cierto? A mí me parece que definitivamente es algo que no favorece el desarrollo humano y que no favorece a una unión, sino todo lo contrario, desligar al ser humano de su propia especie. Entonces, ¿qué será de las personas que van a mandar, cierto? Entonces solo podría mandar a alguien modificado genéticamente porque él está modificado genéticamente, entonces como él es mejor, pues él manda. Entonces también otro conflicto político, por ejemplo, o no, pues los de mayor estrato pueden tener las mejores modificaciones genéticas porque eso ha de valer dinero, y después personas del común no pueden acceder a tener un hijo con buena genética simplemente porque no puede acceder a estas modificaciones. Entonces más brechas todavía. Entonces van a haber casos en donde todas las personas buenas van a tener trabajos de válidos y todas las personas malas van a tener trabajos de no válidos. ¿Por culpa de ellas? No. ¿Tienen las capacidades de trabajar como una persona válida? Todas, las que quieras. Más sin embargo, la sociedad ya los tiene encasillados en algo que no va a pasar. Las dos preguntas, que se me fue el tiempo, las dos preguntas que les quiero plantear es: ¿dónde creen que está la identidad humana? Si está en algo físico o está en algo más espiritual. ¿Qué va atado a esta identidad? Y si ustedes jugarían a ser Dios con su hijo, si ustedes eligieran las capacidades, eligieran el aspecto, ustedes jugarían a ser Dios con lo que traen al mundo. Muchas gracias, es muy interesante la película, los invito a verla, muy interesante el tema, los invito a leer y ahí quedan las dos preguntas planteadas. Muchas gracias, hasta luego.